Vamos a otro tema. Hoy está con nosotros Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud, es rector de la UNAM, representante de México ante las Naciones Unidas y ahora coordinador del equipo para elaborar el plan de gobierno 2024-2030 de Claudia Sheinbaum. Vamos con esta entrevista con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy. Son muchos los temas que ustedes están trabajando para un posible proyecto para el próximo sexenio. Vamos a hablar de varios. Quisiera empezar con el tema de seguridad. ¿Qué están planeando en el tema de seguridad y cómo les gustaría llevarlo a cabo? Gracias, Viviana, Jorge, un gusto estar con ustedes. Ahí lo primero que tenemos que reconocer es que ha habido algunos aspectos en los que hay avance y otros en los que los avances han sido magros, si es que puede haberlos. Hay una ventaja de la doctora Sheinbaum en el tema, y es que es la única de los 3 candidatos que ha tenido una experiencia directa para enfrentarlo, y en la Ciudad de México, como ustedes saben, en muchos aspectos hubo algunos resultados que fueron positivos, que fueron alentadores. ¿Hasta qué grado la Ciudad de México puede ser, digamos, el gran laboratorio que permita encontrar soluciones similares en el resto del país? Bueno, eso está por verse, porque hay diferencias marcadas. Pero algo que les puedo decir es que atender el fondo de las causas, avanzar en un ejercicio de cero impunidad, de cero tolerancia, y tratar de establecer una mejor coordinación entre los diversos ejes que operan y que participan en el tema de seguridad y de impartición de justicia, que van muy de la mano, es fundamental. La doctora ha planteado que tendrá que haber una mayor coordinación entre las policías, la Guardia Nacional y las fiscalías, que siendo independientes, no necesariamente esto quiere decir que no participen cotidianamente en el esfuerzo que tienen que hacer las estructuras de gobierno. Hay experiencia. Incluso con un tema, porque el eslogan que yo creo que funciona muy bien en una campaña de ser el segundo piso de la transformación dice muchas cosas y no dice nada al mismo tiempo cuando quieres aterrizar los temas. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, la doctora Sheinbaum, como jefa de gobierno, estableció una política de seguridad adecuada a la Ciudad de México, con todas las características que tiene la ciudad, que no es exactamente igual, no fue igual a la que se estableció en términos federales. En unos días va a haber el debate donde el tema va a ser la seguridad y se va a tener que esos grises implican, desde una óptica federal, implican cambios muy importantes. Y fíjate que esto nos lleva, Jorge, en efecto, a todo el esfuerzo que estamos haciendo en los planteamientos que van configurando el proyecto de gobierno, dónde tiene que haber continuidad y dónde tendrán necesariamente que venir algunos cambios, porque ese es todo el eje del ejercicio político que se está haciendo. Continuidad con cambio, continuidad en principios, continuidad en valores, continuidad en aquello que ha funcionado bien, y cambios pues en aquellas cosas que no han dado los resultados óptimos que quisiéramos. Yo creo que en materia de seguridad hubo alguna diferencia notable en la política de la Ciudad de México con otros espacios del territorio nacional. Con resultados también muy diferentes. Y con buenos resultados. Por ejemplo, la política, y diferentes. Y la política de abrazos y no balazos no se aplicó aquí en la Ciudad de México. Bueno, a ver, yo creo que ese es un eslogan, Viviana, que a mí me parece que se ha ahora querido también utilizar un poco en exceso como parte de la campaña, que en fin, las cosas se polarizan. Pero en los diálogos lo que hemos tratado es no entrar en esa polarización y más bien analizar a fondo cuáles son las preocupaciones y cuáles son las posibles soluciones. La verdad es que la experiencia de la Ciudad de México en materia de seguridad fue una experiencia positiva y eso nos debe de dar, por lo menos de entrada, cierta confianza de que quien estará al frente del gobierno ya tuvo esta experiencia, ya tuvo resultados y ahora el gran reto,
adaptarlo a una realidad territorial que es muy dispareja. Muy diferente. Muy disímbola. A ver, en relación con eso, hay un tema de debate que a mí me parece a veces vano, que es el tema de la militarización de la seguridad. Vano porque no sea importante, sino porque en última instancia militares, Guardia Nacional son instrumentos. Son instrumentos, tú como médico sabes mejor que yo de eso, son instrumentos. Puedes tener el mejor equipo médico, si no sabes utilizarlo, si lo utilizas mal, no sirven. En los diálogos, en estos 300 diálogos donde el tema central ha sido la seguridad, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen de hasta dónde seguir utilizando fuerzas militares, hasta dónde seguir utilizando Guardia Nacional en el futuro? ¿Qué es lo que dicen después que se vaya a hacer? Así, mira, en términos generales, la verdad es que la gente se siente más segura con la Guardia Nacional que sin la Guardia Nacional. Se siente más segura con los militares que sin los militares, sobre todo en aquellas regiones que están permanentemente acosadas. Ahora, eso no quiere decir que se vayan a mantener las cosas tal cual están. Omar García Harfuch, que es el principal asesor en este tema para la campaña de la doctora Sheinbaum, ha sido muy explícito al respecto. Tiene que haber una mucho mejor coordinación entre las fuerzas militares que coadyuvan a la seguridad, los esfuerzos preventivos, el aparato de justicia, que es el que tiene que ayudarnos a mandar las señales claves de que no queden impunes los crímenes, y luego, pues desde luego hay que diferenciar. Cuando esta violencia viene de algo que ustedes han manejado durante muchos años, que es el crimen organizado, de la violencia que no necesariamente forma parte de eso, porque son fenómenos, claro, la expresión final es violencia y estamos hartos de ella, pero las causas y los modos de operación de unos y otros son muy diferentes. Entonces, también pensar que un solo esquema va a ser efectivo para combatir toda la inseguridad que existe en el país es un poco utópico. Y por eso mismo yo creo que el tener la experiencia y haber tenido éxito y algunos fracasos también te da una enorme ventaja. El problema se reconoce, se están trabajando diversas alternativas, algunas tendrán que ser resultado de lo que ya funcionó aquí y algunas también tendrán que innovarse y habrá que sobre todo mejorar primero la prevención, ¿no? Hablando del modelo médico que a mí me ha servido mucho en mi vida profesional, tratar de prevenir y para eso hay que llegar a las causas y tienen que reforzarse los programas sociales que en este gobierno ahora se convirtieron en derechos. Y creo que es una de las grandes contribuciones de la Cuarta Transformación a la vida social del país, porque programas sociales ha habido siempre, pero ahora son derechos. Y eso quiere decir que ya no están de manera discrecional a la voluntad del gobierno en turno. Yo creo que esto nos da una enorme seguridad, tenemos que seguir avanzando, ahí está el germen de la prevención, tenemos que trabajar más a fondo con los jóvenes. Una prioridad de la doctora Sheinbaum ha sido en el esquema educativo el nivel bachillerato, la preparatoria, donde en este momento todavía por diversas razones hay por lo menos 1,5 millones de jóvenes que no están en el sistema educativo. Necesitamos reforzar este espacio que se nos ha quedado un poco. La cifra es mucho más grande, ¿no? Porque una cosa es que 1,5 millones no estén matriculados y la cantidad de estudiantes que dejaron de asistir a la escuela, sobre todo después de la pandemia, es enorme. Pero fíjate que, bueno, puede que haya un subregistro. Yo me refiero al grupo de jóvenes que deberían estar en la preparatoria, ese grupo de edad específicamente. Si abres un poco el espectro de edad, por supuesto que son más, y todavía tenemos estragos de la pandemia, tienes toda la razón. Pero además de todo, ahí teniendo a los chavos estudiando, también los alejas de alguna manera del crimen organizado. Esa es la clave. Y en esa edad, en la edad del bachillerato, fíjate, tienes el gran problema de las adicciones, el gran problema de las crisis emocionales, el gran problema en muchos hogares de tener que decidir entre salir a ganar algo de dinero para contribuir al sustento o estudiar. Y por eso estos programas sociales de jóvenes construyendo el futuro, los compromisos que ha hecho la doctora Sheinbaum de reforzar las becas, de abrir espacios educativos, es parte de la solución preventiva de la violencia y de la inseguridad. Entonces, la cadena para ver el problema y entenderlo cabalmente es los orígenes, la prevención, los mecanismos de operación
y los instrumentos del Estado para combatirlos, y luego la impartición de justicia.